Muy bien, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido aquí. Yo creo que la intervención de Antonio ha tenido, pues, sobre todo un gran añadido, ¿no? Yo creo que al tipo de debate que estamos acostumbrados, que es la perspectiva histórica y además el rigor. Y creo que podremos recoger lo que está diciendo Antonio. Yo voy a añadir algunas cuestiones que yo creo que pueden ser interesantes para complementar y que tengamos después un buen coloquio que nos permita, pues, plantear las cuestiones que os parezcan oportunas a todos los que estáis aquí, que además he de agradeceros de nuevo que hayáis venido. Lo que me gustaría a mí hacer es aprovechar, porque claro, el título que nos trae hoy aquí es un título muy amplio, es un título muy extenso que nos permitiría hablar prácticamente de cualquier cosa, y como no es posible, lo que sí voy a subrayar algunos elementos que pudieran ser complementarios con la intervención de Antonio, sobre todo desde una perspectiva distinta. Es decir, él ha estado hablando de historia económica andaluza fundamentalmente y de patrones culturales que están arraigados en nuestra forma de concebir la propia economía regional o la economía incluso estatal. Pero lo que yo quisiera hacer es entender que no solo se trata de tener presente la historia, sino la lógica de un sistema que se llama capitalismo en el que estamos insertos. ¿Por qué lo planteo así? Porque es atípico, pero lo planteo así por una razón fundamental, porque estamos acostumbrados a hablar de política como si estuviéramos en una suerte de representación a lo Juego de Tronos, es decir, en la que lo único que importa son las relaciones de poder entre determinados actores. La pregunta suele ser ¿qué va a hacer el PSOE con el PP? O si Íñigo Errejón va a matar a Pablo Iglesias, o si yo me llevo bien con Pablo o me llevo mal. Suele ser esos los códigos de los que se habla de política. El de izquierda se supone que es del PSOE, el de derecha se supone que es del PP, y son unos códigos muy simplificados que no nos ayudan a entender el momento real en el que estamos viviendo, que no deja de ser un momento histórico en la medida en la que se inserta no en el vacío, sino en una larga trayectoria que ha heredado cosas del pasado, que es un poco la tesis que estaba planteando Antonio. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de clientelismo como si esto fuera una cuestión ajena a la historia? No, el clientelismo es un patrón cultural que ha ido arraigando, pues fundamentalmente porque no ha habido las suficientes rupturas revolucionarias, en el sentido literal de la palabra revolución, con ese tipo de patrones culturales y de propiedad, y de estructura de propiedad y estructura de poder de una determinada sociedad. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que tendremos que situarnos en la historia, lo primero de todo. ¿Qué está pasando en España en este momento o en Occidente? Pues comparemos, por ejemplo, con lo que serían los años siguientes y posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial son los años en los que se suele establecer a nivel académico y político los años de la edad de oro del capitalismo. De hecho, se le llama así en economía, edad de oro del capitalismo. Es el auge del keynesianismo, el auge de las políticas públicas, el auge de lo que se llamó el estado del bienestar, del estado social, del crecimiento de la sanidad pública, la educación pública, etcétera. Que no fue, por cierto, una concesión gratuita por parte de las élites dominantes, sino que fue el resultado de una serie de conflictos entre el capital y el trabajo a nivel mundial, y que tiene además un agravante con el hecho de la existencia de un polo socialista que lo que hacía era tener un montón de soldados rojos dentro de las fábricas de los países de Occidente, y por lo tanto lo que existía es la amenaza de revolución, y frente a la amenaza de revolución, naturalmente el intento de comprar, entre comillas, a los trabajadores, de forma que yo te concedo sanidad pública, yo te concedo educación pública, yo te concedo pensiones públicas, pero tú no me haces la revolución. Es un poco un juego de correlación de fuerzas que se rompe precisamente de forma definitiva después de la caída del muro de Berlín, en la que ya se cae uno de los contrapesos a nivel internacional y en los que ya se profundiza algo que ya de todas formas había empezado ya con Pinochet en 1973 en Chile, y posteriormente con las reformas neoliberales de Reagan y de Margaret Thatcher en los años 80, es decir, la doctrina neoliberal que vuelve a coger fuerza, pero que termina de profundizarlo una vez no hay miedo a la revolución. Cuando el 15M decía el miedo va a cambiar de bando, está hablando de esto. Es decir, aunque sea implícitamente, yo no digo que quien lo sacara el eslogan fuera un teórico de la historia, simplemente es una cuestión intuitiva. Si los de arriba no tienen miedo, las conquistas sociales no se logran. Si los de arriba tienen miedo a la revolución, a que pagar el impuesto de sucesiones, a pagar el impuesto de patrimonio, a tener que contribuir a la sanidad de los pobres, entonces cuando tienen miedo a que
haya algo que les pueda quitar el poder que tienen es cuando empiezan a negociar. Pero si ellos creen que no tienen necesidad de negociar, pues evidentemente la soberbia, por decirlo de una forma un poco más de trazo grueso, se impone. Bien, esos años de posterior de la Segunda Guerra Mundial, que nos dan lugar a esa supuesta época dorada del capitalismo, hay que contextualizarlos. Supuesta edad dorada del capitalismo porque parte de la destrucción absoluta de todo Realmente, si tú tienes un país destrozado, crecer es mucho más rápido. Es mucho más rápido porque, evidentemente, tienes un espacio de negocio mucho más ampliado. Pero lo que quiero destacar hoy aquí, con esta perspectiva, es: entonces América Latina no era un espacio económico para competir con Occidente. Tampoco lo era Asia, y mucho menos África. Y por lo tanto, en Europa lo que se empieza a desarrollar con esa supuesta edad de oro del capitalismo es una suerte de espacio de burbuja de un país, de unos países ricos que reconstruyen unas economías destrozadas y que tienen la capacidad de hacer que el capitalismo pueda expandirse además en condiciones apoyadas también por la explotación de los recursos del resto del mundo, sin lugar a dudas. Pero lo importante es comparar ese estadio con el estadio actual. ¿El estadio actual qué significa? Significa que hay muchos países en Asia que se han desarrollado con sus economías. Significa que se han desarrollado también las economías de América Latina. Significa que hoy es un mundo más competitivo y más globalizado. Y en ese mundo más competitivo y más globalizado, el papel, o mejor dicho, en términos técnicos, la distribución internacional del trabajo de cada país es mucho más compleja. Alemania es un país que exporta más de lo que importa. En términos económicos, de balanza de pagos, exporta más de lo que importa y gracias a eso crece económicamente. Pensad que si todos los países exportaran más de lo que importara, eso es un imposible, salvo que comerciáramos con Marte, y de momento no parece que haya mucha actividad comercial por allí. Eso significa que hay países que exportan más de lo que importan porque hay otros países que importan más de lo que exportan. Esto es lo que nos tiene que permitir ver que la economía es un nivel cerrado a nivel mundial. Entonces, cuando viene la Unión Europea y dice todos los países deben comportarse como Alemania, tienen que exportar más de lo que importan, dices, es imposible. Esto es una competición hacia abajo. Es decir, Alemania, para competir menos, para exportar más hacia afuera, baja los salarios. Entonces dicen, España tiene que hacer lo mismo, baja los salarios para competir más. Entonces India dice lo mismo, bajo los salarios para competir más. Al final es una carrera parecida a una guerra armamentística, pero donde los trabajadores son los que pierden, los trabajadores de todas partes del mundo, porque efectivamente es un juego de suma ceros a nivel internacional. Es una cuestión contable, es una cuestión entre exportaciones e importaciones muy sencilla de entender. Entonces, cuando decían Alemania es el modelo en la medida en que exporta más de lo que importa. ¿Pero por qué? Porque hay gente que le compra esas exportaciones. ¿Quiénes son esos países en la Unión Europea? Uno de ellos era España. España importaba mucho más de lo que exportaba. Pero claro, entonces se produce aquella inmensa paradoja que un empresario alemán dijo de una forma muy clara. Dijo, nosotros vendemos los coches a los españoles y les prestamos el dinero con el que comprarlos. Y ese es el esquema económico con el que ha funcionado la Unión Europea. Puede parecer absurdo, pero es así. Es decir, España, para importar más de lo que exporta, necesita dinero prestado. Alemania, que exporta más de lo que importa, tiene un sobrante de dinero que presta. Y así encajan todas las piezas a nivel internacional. Bien, ¿qué ocurre cuando esa competencia se va agudizando año tras año a nivel internacional? Porque Alemania, ¿qué exporta? Alemania exporta coches, exporta aviones, exporta productos de valor añadido muy alto, tienen una muy buena tecnología, entre otras cosas porque cuando el otro día dijo el holandés de la Comisión Europea, ya sabéis que nos insultó a todos los países del sur porque dijo que no se puede uno gastar el dinero en mujeres y en coches y después no querer pagarlo, o algo así, ¿no? En alcohol. En alcohol, peor, en coches iba a decir yo, en coches sí se puede, por lo visto, pero en el fondo estaba trasladando una imagen terrible, el pensamiento de que no hay una interconexión, y es que resulta que Alemania pudo funcionar como funcionó porque había países que funcionaban como España, así de sencillo, es un modelo simbiótico, se necesitan mutuamente, y así ocurre también con Francia, con Grecia, con todos los países. ¿Qué le ocurre a los países mediterráneos, Portugal, Grecia y España?
que son precisamente los países que más necesitan importar, que tienen más diferencia entre importaciones y exportaciones. Somos países menos desarrollados, económicamente y técnicamente hablando, ¿eh? Simplemente me refiero, cuando entramos en la Unión Europea sobre el año 86, éramos países que procedíamos de dictaduras militares que habían ralentizado el desarrollo económico de nuestras industrias. Y cuando llegamos en el 86 a la Unión Europea, el resto de países del norte, entre ellos Alemania, estaban suficientemente desarrollados como para que si tuviéramos que competir directamente contra ellos, nos arrasaran. Así de sencillo. Porque España no podía competir en el año 86 en la exportación de productos de alto valor añadido, porque no había industria. Había una débil industria. Entonces, en ese momento a España se le dice, pues te tienes que especializar. Y siguiendo una teoría de Adam Smith, de la teoría de las ventajas comparativas, la distribución internacional del trabajo dice, cada país tiene que hacer lo que mejor sepa hacer. ¿Qué sabe hacer mejor España? Pues mira, producir productos de valor añadido alto no, porque ya está Alemania. ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene sol, tiene playa, pues esto está muy fácil de entender. Le vamos a dar un montón de dinero para que haya infraestructuras. ¿Para qué? Con ese dinero de la infraestructura va a construir carreteras, van a tener todos los fondos FEDES, van a tener aeropuertos, van a tener un montón de infraestructura para que todos los productos del norte de Europa puedan llegar hasta el último rincón del sur de Europa. A cambio, se desindustrializa y se especializa en sectores de bajo valor añadido como puede ser el turismo. Ese era el intercambio de cromos que hubo en la Unión Europea. Y no es un intercambio de cromos, digamos, de conspiración. Hablamos de economía. Hablamos de una forma de entender la asignación de cada país dentro de una economía internacional. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente si sacas tanto dinero del mundo de la construcción, generas un incentivo muy perverso, que lo habéis visto aquí en Almería muy claro. Resulta que si tú eres un empresario, si inviertes, vamos a decir, en prestar a determinadas cooperativas ganas un 2%, pero si inviertes en el sector de la construcción ganas un 20%. Hay que ser tonto para invertir en el 2% cuando tienes el del 20%. ¿Qué ocurre? Que si a eso le juntas el clientelismo del que ha hablado Antonio, lo que tienes son procesos de corrupción uno tras otro para construir al calor de la burbuja inmobiliaria. Si a eso le sumas otras variables, tienes el mapa completo. Cuando eso estalla, ¿qué te queda? Lo más preocupante de todo, que tu estructura productiva sigue siendo subdesarrollada relativa. Es decir, ya no tenemos industrias. Vosotros recordaréis, los más mayores, que todavía en Andalucía había grandes empresas con miles de trabajadores. Todo eso se fue yendo fuera. No hemos ocupado todo este tiempo, no hemos aprovechado todas estas décadas para desarrollar nuestra industria. ¿Dónde están las empresas que atraen a las personas más cualificadas en sectores como la bioquímica, la biotecnología, la aeronáutica? Son minorías, son prácticamente oasis en nuestra estructura productiva. ¿Qué significa esto? Pues que ha llegado un momento en el que cuando todo esto estalla, el modelo tiene que reconfigurarse. ¿Cuál es la apuesta del Gobierno de España y de la Unión Europea en este momento? Es más de lo mismo. Es más de lo mismo, es bueno, pues como es verdad que tienes que competir, pues bajas un poquito más los salarios. Ahí tiene la reforma laboral del PSOE y la reforma laboral del PP, que consiste fundamentalmente en bajar los salarios para ser competitivos. Ese es el mantra. Bajar los salarios para que los productos de España en el extranjero sean más baratos que los de los rivales. Y así te compren a ti y así tus empresas en España puedan vender. ¿Cuál es la trampa? Que resulta que tu competidor internacional puede hacer exactamente lo mismo. Puede hacer exactamente lo mismo. Cuando nosotros hablamos de chinarizar una economía, en términos técnicos, estamos hablando de eso. Estamos hablando de competir con China por la vía de los bajos salarios. En vez de competir a nivel internacional o de buscar nichos de mercado de alto valor añadido, tenemos ese problema. ¿Qué significa el alto valor añadido y el bajo valor añadido en términos prácticos? Para que nos entendamos, y sobre todo los no economistas. Significa que si nosotros tenemos una estructura, una empresa que produce y que construyen aviones, esos aviones valen mucho dinero, tienen mucho valor añadido, y entonces los salarios son mucho más altos. Si nosotros lo que producimos única y exclusivamente son productos de bajo valor añadido, productos primarios de agricultura o sectores como el turismo y demás, ¿qué ocurre? Pues que los salarios son mucho más reducidos. Es una cuestión también contable. Entonces, cuando tú tienes una industria desarrollada, tienes la capacidad de poder proporcionar salarios más altos. Con un añadido, sectores como el turismo son estacionales. Son estacionales y significan precariedad permanente. Precariedad permanente porque los hoteles están abiertos 6 meses al año.
Entonces, de media. Entonces, ¿qué tienes? Tienes un problema. Tienes un problema porque si tu sociedad depende del turismo, dependes de variables que implican una serie de perjuicios para la actividad laboral. Bien, con este mapa a trazo grueso, sin matices, que acabo de poner encima de la mesa, planteo, en este momento hay otros países que quieren competir con Alemania, como es China, como es India, como es América Latina, y todos quieren poner sus productos al nivel internacional, al mercado internacional. ¿Qué ocurre? Que hay una saturación. Hay una saturación. Pensad que imaginar que sois un país, el que queráis, os lo inventáis, que queréis exportar coches. Y queréis exportar coches, vendéis muchos coches dentro, pero vosotros también exportáis coches. Imaginaros que todos los países hicieran lo mismo. Nos sobrarían los coches por las orejas. Y al final, ¿qué ocurriría? Que se satura y empiezan las crisis que son cíclicas. Pues esto, que es un ejemplo particular de un solo sector, es lo que viene ocurriendo a nivel internacional. Produce crisis. ¿Cómo se intenta salir de esta crisis en España? Muy sencillo, por la vía de los bajos salarios. Cuando el gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta dijo que la reforma laboral, lo dijo el Banco de España, que la reforma laboral había funcionado, nosotros solíamos decir que va a funcionar, pero si seguimos con el mismo nivel de desempleo. En realidad nos equivocábamos si hacíamos ese argumento. La reforma laboral sí ha funcionado, porque la reforma laboral no tenía como objetivo generar puestos de trabajo. El primer objetivo era bajar los salarios. Bajar los salarios y hacer que donde antes entraba un salario de 1.500, ahora entran 2 de 700 y 100 de suerte para los beneficios empresariales. Si veis la gráfica de las estadísticas de capital y trabajo, que es una cuestión de la contabilidad del Instituto Nacional de Estadísticas o de la Comisión Europea, comprobaréis que desde los años 70 el trozo de la tarta que le corresponde a la parte salarial ha ido reduciéndose de forma espectacular y ha ido creciendo la parte que corresponde al beneficio empresarial. Y ese beneficio empresarial no se ha reinvertido en mejorar la economía. Esto es un poco el clientelismo del que hablaba Antonio. Cuando llegaron las materias primas de América en el siglo XVI, en vez de utilizarlas para desarrollar una determinada protoindustria, estamos hablando del siglo XVI, se utilizó para puro rentismo. Es decir, puro rentismo es para construir pues unas casas maravillosas, unos sitios, o sea, los aristócratas del momento no aprovecharon aquellos de forma, digamos, productiva. Pues ocurre un poco exactamente lo mismo con ese patrón cultural en el que efectivamente en España la mayor parte del beneficio empresarial se dedica de forma rentista. En vez de desarrollar una industria en España, en vez de desarrollar un modelo productivo mejor, es el enriquecimiento de una minoría. Un enriquecimiento que consiste en es gente que dedica el dinero a la inversión financiera, es gente que dedica el dinero a la especulación financiera para hacer dinero a través del dinero, sin una actividad productiva real por medio. Y eso, evidentemente, tiene consecuencias. Bien, esto es un mapita que he hecho muy rápido del momento económico actual. ¿Qué significan las reformas estructurales que propone la Unión Europea y que el Partido Popular y antes el Partido Socialista aplicaba de forma, tajante? En eso el Partido Popular y el Partido Socialista nunca se han diferenciado, en las reformas estructurales. ¿Qué significa? Significa entender que España, el modelo de la burbuja, ya no puede funcionar más en la misma forma que estaba funcionando y que tiene que buscar una nueva. Pero no han optado por la vía de mejorar la industria. No han optado por la vía de la ciencia, de la inversión en ciencia. No han optado por la vía de, hacer inversiones para un modelo productivo de alto valor añadido. Porque eso, ¿sabéis qué significaría? Significaría tener una banca pública que pudiera financiar esas líneas de forma más baratas al principio, porque como sabéis, las inversiones, España no va a poderse a producir productos de alto valor añadido desde la noche hasta la mañana. Necesita inversiones, necesita apoyo público, necesita una banca pública que no esté pensando en ganar más dinero con más dinero en los mercados internacionales, sino que esté pensando, ¿qué modelo de país quiero? Esto, tengo que favorecer a las renovables durante 10 años, aunque no saque tanto dinero como especulando en bolsa, pero porque estoy pensando en las siguientes generaciones. Eso solo lo puede hacer lo público, ¿eh? Lo privado solo funciona por un criterio, la ganancia allí donde esté la máxima. Entonces, claro, necesita la banca pública para eso. Pero no solo eso, sino que si necesitas ayuda del Estado, necesitas un Estado que tenga dinero. Y eso significa impuestos. Y eso significa un régimen fiscal adecuado. Y si quieres quitar los incentivos, pues tendrás que hacer que los planes de pensiones no tengan beneficios fiscales. Tendrás que hacer que el impuesto de sucesiones tampoco lo tenga, que sea mucho más estricto. Tienes que hacer que los impuestos del capital pues tengan una serie de incentivos diferentes y que no sean tan ventajosos, porque al final los impuestos del trabajo pagan siempre muchísimo
muchísimo más que los impuestos del capital. Bueno, tienes que modificar todo eso, pero lo más preocupante, ¿sabéis qué es? Que es que nunca van a dejar desde la Unión Europea que España pueda producir cosas que ya está produciendo Alemania. Porque es una mentira que la Unión Europea sea una especie de espacio neutral. La Unión Europea es un ente político donde tiene a gente y espacios económicos que mandan más que otros. Alemania es la que manda en la Unión Europea, por su peso económico, por su peso político, y el segundo que más manda es Francia. Es más, cuando empezó la crisis de la Unión Europea, la crisis institucional, no se reunió ni la Comisión Europea, ni se reunió el Parlamento Europeo, ni tampoco se reunieron los jefes de Estado de Francia y de Alemania para ver cómo lo resolvían, que fue como, anda, mira, has quitado las cortinas y ya se ve quién manda realmente. Bien, pues ese es uno de los problemas que nosotros nos enfrentamos, que en vez de haber tirado por ese camino, que implicaría cuestionar la estructura de poder de nuestro país, han tirado por el otro camino. Y el otro camino es el de las reformas estructurales, reformas laborales, reformas financieras, que esto lo conocéis muy fácil. La reforma financiera es, bien, había un montón de empresas de la construcción que especularon para hacer negocios, ¿no? Hacer negocios durante la burbuja, quebraron. Ese quiebre se trasladó a los bancos que le habían prestado el dinero. Pero los bancos españoles que le habían prestado el dinero, sobre todo cajas de ahorro, a su vez habían pedido el dinero prestado. ¿Sabéis a quién? A bancos alemanes y bancos franceses fundamentalmente. Es que resulta que es un ciclo. Si os ponéis a pensar, es una cuestión circular. Empresas alemanas exportan más de lo que importan, les sobra dinero. Ese dinero lo meten en los bancos alemanes. Los bancos alemanes a nivel internacional le prestan el dinero a los bancos españoles. Los bancos españoles le prestan el dinero a las constructoras españolas. Las constructoras españolas dan el pelotazo. Mientras todo esto fluye, los intereses van y van todos siendo beneficiados, especialmente los que prestaron el dinero original, que son los bancos alemanes y franceses. Cuando todo esto quiebra, vamos al revés. Las empresas constructoras quiebran. Le dejan todos los pufos a las cajas de ahorro y a los bancos. Ya sabéis, no voy a detenerme en el proceso por el que eso sucede. Los bancos se quedan con las casas, se quedan con los préstamos que no van a cobrar, etc. Y las cajas y los bancos tienen un agujero enorme. Si quiebran, ¿qué es lo que sucede? Sucede una cosa muy importante. Suceden varias, pero la más importante, ¿sabéis cuál es? Que nunca le podrán devolver el dinero a los bancos alemanes y a los bancos franceses. ¿Qué significa el rescate? El rescate significa: se le da dinero desde el Estado a los bancos y a las cajas para que puedan seguir pagando a los bancos alemanes y a las bancas francesas. Así de sencillo. Eso era el rescate. ¿Por qué el rescate bancario no se votó en el Parlamento? Yo estaba allí y no se votó. ¿Sabéis dónde se votó? En el Parlamento alemán. Y los que lo defendían, y ahí está la hemeroteca, y ahí está el diario de sesiones en alemán, pero está, que decía que los defensores que votar sí al rescate español, porque había una derecha alemana que decía: no hay que rescatar a los españoles porque son unos vagos. Esa era una parte de la derecha alemana que lo decía, como el comisario holandés que ha dicho la barbaridad esa recientemente. Pero había una derecha alemana inteligente que decía: cuidado, es que no es un rescate a España, es un rescate a nuestros bancos, que son los que están expuestos por si quiebra los bancos españoles. Y ese era el círculo con el que se había cerrado. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que hemos pagado nosotros los pufos del sistema financiero, hemos pagado todo eso. Bien, reforma financiera, reforma fiscal, la reforma del Partido Popular, más dinero para los ricos, supuestamente porque invierten un montón en puestos de trabajo. Yo no lo he visto todavía, pero es la teoría y eso es lo que mandan. Todas estas reformas son lo que para nosotros significa un proceso constituyente, pero dirigido desde arriba. Un proceso constituyente dirigido desde arriba y con patrones de derechas, o sea, patrones conservadores que implican: bajamos los salarios, deterioramos el estado del bienestar y dedicamos los recursos a continuar jugando al casino, para que nos entendamos. Entonces, desde esta óptica que acabo de plantear, creo que es desde donde tenemos que reflexionar sobre el papel de la socialdemocracia europea. ¿Qué le pasa a la socialdemocracia europea? En Holanda, las últimas elecciones en los Países Bajos, lo que es el equivalente al Partido Socialista Español, ha perdido 1 de cada 4 votos. No, perdón, 3 de cada 4 votos. Solo ha mantenido 1. Asimismo, el Partido Socialista francés ya habéis visto cómo está. El Partido Socialista italiano también.
podemos ir repasando país por país. El laborismo y británico, más de lo mismo. Y vamos al Partido Socialista Español, en el que aquí, como se habla de Juego de Tronos, se habla si Susana Díaz o Pedro Sánchez tienen mayor capacidad de aparato. Pero no se habla de política. ¿Habéis visto hablar a Susana Díaz o a Pedro Sánchez de cuál es su modelo de país, de sociedad, de Europa? No hay ninguna diferencia, porque no están debatiendo de política, están debatiendo de cuotas de poder. Pero lo importante es entender, claro, es que resulta que con esta Unión Europea estamos todos abocados al neoliberalismo. Fijaos que la competencia fiscal, cuando salió hace unos cuantos, lo debatimos en el Congreso, se reconoció que Apple pagaba los impuestos muy pocos en Irlanda, pero que aquí no paga impuestos. Tampoco lo hace Google, tampoco lo hace Ryanair, que generan actividad aquí, hacen actividad aquí, pero los pagan los impuestos allí. Porque el modelo de la Unión Europea es de competición fiscal entre todos los países. O sea, en la Unión Europea cada país nuestro es un paraíso fiscal para el país de al lado. Porque competimos a bajar los impuestos unos contra otros. Pero esto no es azar. Esto es la propia configuración. En Luxemburgo se paga el 0%, en Irlanda el 0,3%, en España tal. Bueno, pues al final, ¿qué hace? Si dejas a las grandes fortunas poder moverse con libertad, estás conduciendo directamente a un estado en el que es muy difícil construir una alternativa. Entonces, creo que todo esto es lo que nos ha llevado a un momento como el actual, en el que nos parecemos, lo que decía Rosalía, al siglo XIX. Porque de lo que estamos hablando son de problemas materiales, de la pobreza, del desempleo, de la miseria, de la desigualdad. Son los mismos temas de debates del siglo XIX. Si veis las revoluciones más conocidas a nivel internacional, de diferente grado, de diferente interés, comparad 1917, ahora que estamos en aniversario, con 1968 en Francia. O compararla con el 15M. Son tres modelos totalmente diferentes, de contextos totalmente distintos. Pero en mayo del 68 no luchaban por comer, no luchaban por tener una vivienda, luchaban por otra serie de cuestiones postmaterialistas. Era parte de la edad de oro del capitalismo. Prohibido prohibir, y una cuestión de derechos civiles, el inicio de la posmodernidad política. Pero el 15M no reclamaba eso. El 15M reclamaba poder trabajar, que no nos roben para que yo pueda tener un trabajo, poder tener acceso a una vivienda. Eran cuestiones mucho más similares a las del siglo XIX y de las primeras revoluciones del siglo XX que a las de la mitad del siglo del siglo pasado. No es menor esto, porque significa que hemos vuelto a los mismos temas de debate. Yo lo reconozco. Hace 4 años, en las últimas elecciones, bueno, hace 5, las del 2011 y 2012 en Cataluña, resulta que los partidos ecologistas en España dejaron de hablar solo de ecología. Empezaron a hablar de hambre, de miseria, de desigualdad, cuando la década anterior eso prácticamente estaba fuera de su agenda política. Su agenda política era exclusivamente ecologista. Es legítimo. Pero ahora, afortunadamente, todo se ha convertido en algo mucho más integral, porque ha tomado cada vez más peso los problemas materiales en nuestra vida. ¿Y qué ocurre con un occidente que está ocurriendo esto? ¿En lo que está sucediendo? Pues que las clases populares buscan protección. Hay un autor que yo recomiendo, si tenéis ganas de profundizar, que es Karl Polanyi. Es un antropólogo, economista, bueno, es una figura de muchas materias. Karl Polanyi es polaco, era polaco, que escribió una tesis que se llamaba la del doble movimiento. En su libro La Gran Transformación, él planteaba que lo que era utópico no era el socialismo, sino el capitalismo. Que el capitalismo y el libre mercado autorregulado era utópico. Decía que había mercancías ficticias. Decía, la tierra es una mercancía ficticia, el ser humano es una mercancía ficticia, porque no son cosas que han sido producidas para ser vendidas. La tierra no estaba aquí para comerciar con ella. El ser humano no está aquí para comerciar con él, porque somos seres humanos con derechos y con dignidad, y que por lo tanto no podemos ser reducidos a la condición de recurso humano. Entonces decía Polanyi que cuando el libre mercado avanza, cuando mercantiliza espacios que no eran mercantilizables, por ejemplo, cuando mercantiliza la sanidad, cuando mercantiliza la salud, la educación, las pensiones, las relaciones laborales, cuando nos mercantiliza hasta la propia vida misma, como ha dicho Rosalía en el caso de las mujeres, la gente se siente desprotegida, porque se siente a merced de una máquina que no tiene criterio, porque las máquinas no tienen moral, la máquina solo busca maximización de la ganancia. ¿Y qué ocurre con Polanyi? Pues decía, cuando esto sucede, la gente busca protegerse.
Y entonces se produce un doble movimiento. De haber apoyado el libre mercado, hay un movimiento hacia el otro lado, un impulso para defenderse del libre mercado. Dice, y la batalla política empieza ahí. Dice, la batalla política empieza ahí porque en ese momento hay que decidir si la gente se protege echando mano de discursos de derechas o echando mano de discursos de izquierdas. ¿Qué pasa cuando el libre mercado y la globalización arrasan la vida de los trabajadores franceses del norte desde hace décadas? Igual que aquí en España, ¿eh? ¿Sabéis que un comunista francés de los años 70, que trabajaba en una industria con miles de trabajadores en el norte de Francia, a día de hoy, si sigue vivo, lo normal es que siga votando Partido Comunista? Pero ¿sabéis que su hijo, que vio como su padre era despedido, se desindustrializó la zona, como su hijo ya no vota comunista, sino que vota Le Pen? Porque lo que se ha pasado en nuestro país y en nuestra sociedad europea es que las desindustrializaciones han ido con una serie de políticas de paliativos en las que, bueno, te despido, te doy una prejubilación para que no me hagas manifestaciones, ni huelga, ni nada, te compro en cierta medida, comprensible en cualquier caso en términos individuales, pero la industria me la llevo. Y he dejado sin futuro a todos vuestros hijos e hijas de esta zona. Y vuestros hijos e hijas de esta zona, una zona que antes tenía industria, ¿ahora qué? A buscarse la vida. Y si la izquierda no hace sus deberes, ¿quién está allí? La extrema derecha para decir el problema son de los inmigrantes que han venido en los últimos años. Ese es el crecimiento de Le Pen. Ese es el crecimiento de Donald Trump. No se nos olvide, Donald Trump fue y dijo, Ford no se va de esta tierra, y como se vaya Ford no le dejo vender ni un coche más en Estados Unidos. La extrema derecha tiene un carácter interesante de reflexionar, que es proteccionista a nivel internacional. Es proteccionista, es decir, lo que viene a decirle a la gente es, no te preocupes, yo te voy a proteger, pero te voy a proteger del inmigrante, del mexicano, del latino, del español, como en el Reino Unido. Entonces ese es el carácter de la extrema derecha, que por supuesto es cínica e hipócrita, está financiada por las mismas grandes empresas que siempre, o a veces no hace falta ni que sea un intermediario. Donald Trump es en sí mismo el millonario, es decir, ya directamente no hay intermediario. Esto es como si se presentara Botín a las elecciones, sería bastante más transparente todo, porque Susana Díaz por lo menos una intermediaria, mala intermediaria, pero es una intermediaria. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que tenemos que poner bien el acento en los problemas. La clave es que la izquierda, a mi juicio, para afrontar estos retos, porque lo planteo para terminar, la izquierda en nuestro país debe estar orgullosa, debemos estar orgullosos. Mira, la izquierda en nuestro país, cada uno de su padre y su madre, eso está claro, somos de la vida de Brian todos, ¿vale? O sea, yo soy militante de una organización, soy coordinador, pero lo he visto siempre, ¿no? He visto en mi organización hay 2000 partidos dentro, de 2000 corrientes, 2000 facciones. En realidad parece que a veces nos buscamos las cosquillas para ver cuál es nuestra diferencia, ¿no? Y acentuamos la diferencia. Pero hay algo que hemos hecho bien entre todos y todas, en este tiempo, no sin dificultades, que es ser un punto de esperanza para el resto de Europa. Yo viajo mucho también fuera de España, y he estado en Bruselas recientemente, en París, he estado en Berlín, he estado en Roma, y en esos países la izquierda mira con asombro y admiración lo que está pasando en España. Porque en aquellos países la izquierda está destrozadísima. ¿Qué pasó en Italia? Si solo hay que ver a Italia, ¿dónde está la izquierda en Italia? ¿Dónde está la izquierda en Francia? No sé si sabéis que en Francia las encuestas van tres candidatos de derechas ocupando más del 70% de los votos, ¿eh? Y los dos últimos candidatos de la izquierda peleándose entre ellos en el otro lado. Y estoy hablando del Partido Socialista Francés como de izquierda. Fijaos si soy generoso. Entonces, ¿qué está pasando? Esos países ven algo en España. Ven que hay una fuerza contradictoria, compleja, heterogénea, plural, pero de izquierdas, que está ocupando entre el 20 y el 25% ahora mismo de las intenciones de voto en nuestro país. ¿Eso está bien? ¿Es suficiente? Es evidente que no. Pero está bien, es el camino. Entonces creo que eso hay que reconocerlo. ¿Pero cuál es el reto? El reto es que en cualquier momento podría pasar algo diferente, ¿eh? Los barrios ricos votan siempre a la derecha, votan disciplinadamente, votan con tradición militar y religiosa, ¿eh? Eso es una cuestión terrible, una disciplina tremenda. Pero los barrios populares
Los barrios populares nada más que tenéis que ir a ver los resultados de las estadísticas postelectorales y las encuestas para daros cuenta que los barrios populares normalmente son los que más abstención tienen, y además dentro de los barrios populares hay mucha gente de clase trabajadora, de clase popular, que vota Partido Popular. Y ¿qué voy a decir si estamos en Almería, no? Entonces al final eso es sobre lo que tenemos que reflexionar, y la pregunta que nos tenemos que hacer entre todos: ¿y cómo lo evitamos? ¿Y cómo lo evitamos? Pues yo creo que necesitamos una izquierda no institucionalizada, una izquierda que no esté pensando continuamente solo en las elecciones, o solo en los despachos, o solo en la actividad burocrática de una democracia burguesa limitada, sino que esté construyendo tejido social, construyendo clase en los barrios. ¿Dónde están los bares rojos? Donde se hace vida, donde se explican las cosas, donde sí se ve el fútbol, pero al mismo tiempo estás planteando: oye, es que resulta que Messi y Ronaldo nos están robando. No, es decir, ¿dónde se habla de política en nuestro país con la gente? Porque a veces en la izquierda tenemos y pecamos de ser una izquierda pija. Y yo no hay más cosa que deteste que la izquierda pija. A mí hay gente que me dice: Alberto, es que tú no deberías ir a lo de Ana Rosa, es que te denigras, esa gente está muy mal. Y digo, bueno, a ver, yo en mi casa estoy más tranquilo que debatiendo con Inda en Ana Rosa. Yo eso creo que todo el mundo lo va a comprender. Digo, pero es que resulta que ese programa es el que ve mi gente. Y me da igual, yo no voy a entrar en una valoración. Yo sé que mis vecinos y mi colegio, donde yo fui el único varón de mi colegio que llegué a la universidad, todos mis colegas fueron en la burbuja inmobiliaria, al que ponía aire acondicionado, al que ponía el albañil, el del Pladul, el de cualquier cosa. Pues toda esa gente está despolitizada. Y por la mañana, pues mientras desayuna, está viendo Ana Rosa. Y si allí hay un rojo que más o menos, pues no sé, habla bien o lo que fuera, no sé, le hace despertar la curiosidad, pues eso es una forma. No tenemos que tener miedo a estar con nuestra gente. Es que hay una parte de la izquierda elitista terrible, que tiene mucho que ver con el votante medio que nos vota a nosotros, que es el votante de clase media ilustrada. Yo no creo que exista la clase media, pero ya me entendéis a qué me estoy refiriendo. A los profesores, los médicos, los estudiantes, la gente que, bueno, pues como cuando se habla de un determinado colectivo de jóvenes, dicen: ¿cómo es posible que tengamos estudio y no tengamos futuro? Mira, perdona, ¿cómo es posible que no tengas futuro? ¿Qué pasa? ¿Que es que los que no tengan estudio sí pueden no tener futuro? Cuidado con el elitismo. Cuidado con el elitismo, que aquí el futuro es para todos, no solo para los que hayan hecho carrera universitaria. Y eso peca mucho determinada izquierda. Y creo que, por lo tanto, tenemos que romper con eso. Y eso significa entender historia del movimiento obrero. El siglo XIX, termino con esto. El movimiento obrero, ¿qué hacía? ¿Cómo se organizaba? Se organizaba en ateneos, se organizaba en clubes deportivos. Había una biblioteca de todas las organizaciones del movimiento obrero, especialmente del SPD alemán, del de entonces, evidentemente, del de Marx y Engels, para que nos entendamos, que tenía una biblioteca, y un obrero podía aprender a leer en el partido, en una organización abierta, porque no eran partidos como los de hoy en día, eran partidos mucho más abiertos en su tipo de afiliación. Podías aprender a leer en el partido, podrías aprender a hacer deportes, podías aprender profesiones en el partido, podías relacionarte socialmente en el partido, podías tener una identidad, y eras comunista, porque resulta que un movimiento como era el comunista, el socialdemócrata del movimiento del siglo XIX, te había permitido tener eso. Y eso era el mayor cortafuegos del fascismo, el mayor cortafuegos, porque cuando eso no existe, existen nuestros barrios marginales, desposeídos, despolitizados, con todo tipo de problemas sociales, en los que después ponen la tele y ven un atentado de un musulmán que ha atentado no sé qué, y dice: ¡buah! Los musulmanes son el problema. Y no hay una vacuna. Y para cuando la izquierda se quiere dar cuenta, es demasiado tarde. Que pasa exactamente como con el símil médico. El símil médico, sabéis lo que es. Cuando una enfermedad está muy desarrollada, es muy fácil detectarla, pero muy difícil gestionarla. Cuando una enfermedad está muy poco desarrollada, es muy fácil tratarla, pero muy difícil diagnosticarla. Pues con el fascismo ocurre lo mismo, porque creo que es una enfermedad. Y es que se va adentrando en nuestra cultura y nosotros no lo estamos queriendo ver. Y creo que lo que está sucediendo en Europa tiene mucho que ver con eso. Y en España, que aunque seamos el alumno más aventajado dentro de la izquierda, tenemos y seguimos teniendo esos retos. Creo que además es la única forma de ganar las elecciones en este país. De verdad, yo no creo que podamos discutir en términos mediáticos. No es el terreno en el que nosotros vamos a ganar.
Podemos ser más o menos hábiles. Se ha demostrado que se puede hacer de muchas formas hábiles. Pero los medios de comunicación pertenecen a quien pertenecen, ¿eh? No quepa ninguna duda. Hace poco salió, hace una semana, la cúpula del Corte Inglés fue imputada por blanqueo. ¿Os habéis enterado? El Confidencial, El Diario.es, Infolibre. 3 diarios digitales son los únicos diarios digitales que salieron. ¿Sabéis por qué? Porque son los únicos que no reciben publicidad del Corte Inglés. Así. ¿Pero dónde están todas las televisiones? Todas. Incluida, por cierto, una muy interesante, Televisión Española. ¿Dónde están los grandes periódicos estos que se quejan de la libertad de expresión en países como Venezuela? ¿Dónde está la APM? ¿Habéis visto el comunicado de la APM? Yo no lo he visto. Ese es el mundo en el que vivimos, el mundo de la hipocresía. Y ese es un tablero de juego muy complicado. Pero donde ellos no llegan es a la calle. Donde ellos no llegan es al barrio. Si nosotros convertimos nuestras sedes, nuestros espacios vitales, este tipo de actos, en espacios de sociabilidad política, entonces es como vamos construyendo pueblo, como vamos construyendo clase, como vamos construyendo el tejido social que necesitamos. Por lo tanto, como veis, he hablado de todo un poco, pero es situarnos en términos históricos a nivel internacional, situarnos en términos históricos a nivel de nuestra estructura productiva y situarnos en un problema político de primer grado. Y es, nos parecemos cada vez más al final del siglo XIX, a los típicos temas que se trataban entonces, y vamos viendo cómo va creciendo un fascismo que es el resultado y el hijo de la globalización. El fascismo actual es el hijo de la globalización, que no nos quepa ninguna duda. Y lo que tenemos que preguntarnos es por qué nuestra clase social, la clase social a la que pertenecemos la mayoría, de trabajadores, de gente que no podemos vivir si no es ofreciéndonos a otro para trabajar, ¿cómo es posible que nuestra clase esté votando a Le Pen, a Trump o a tanta gente en la extrema derecha? O cómo en España esa gente todavía sigue votando al Partido Popular a pesar de que ya no nos sorprenden ni las noticias de corrupción cada día del Partido Popular. Es que ya es una impunidad tras otra y no nos sorprende. Todo eso es lo que tenemos que reflexionar. Y creo que una izquierda radical, con un discurso que no engañe, un discurso que sea hábil, inteligente, que sepa llegar a la gente nuestra, pero que no engañe, que sea muy claro. Creo que una izquierda no institucionalizada es la clave absolutamente, y una izquierda abierta que haya entendido que nuestro propósito no es ser la parte marginal del sistema político, sino una izquierda que tenga como objetivo transformar esta sociedad, así de sencillo. Y para transformar esta sociedad, pues me da a mí que nos vamos a tener que mezclar con otra gente, porque si no es imposible, así de sencillo. Es que es una cuestión hasta matemática, ¿eh? Entonces yo entiendo que haya gente que está cómoda en determinadas posiciones, pero al final tenemos que mezclarnos, que no es otra cosa, por cierto, que estudiar otra vez historia del movimiento obrero. Lenin, 1905, ante los soviets, fue de los pocos, frente al Partido Socialdemócrata ruso de entonces, que quiso juntarse en los soviets con otra gente y decía, es que yo no tengo miedo a mi clase social porque yo les voy a convencer. En cambio, el Partido Socialdemócrata ruso acusó a los soviets de ser instrumentos despolitizados, instrumentos sin política, no eran socialistas, en fin, eran parte del enemigo. Finalmente Lenin, como sabéis, en 1905 esa victoria la ganó, y la ganó también de cara a 1917, pero sin entrar en valoraciones más concretas de eso. De hecho, esta tarde hablamos un poco de ser comunista, pero no solo de historia, pero sí que es importante el decir una cosa. Yo me considero comunista. Yo soy de clase popular, lo tengo muy claro. Yo, como Antonio, estoy aquí de paso. Yo era profesor de universidad, me despidieron por los recortes, me buscaré la vida de profesor de universidad o de lo que sea, inmediatamente vuelva a esto. Pero tengo muy claro que yo no le tengo miedo a mi clase social. Yo quiero ir allí donde esté mi clase social. A veces a Ana Rosa, otras veces a la plaza del pueblo, otras veces a jugar al fútbol con los compañeros que no les de política, y entre patadita y patadita, oye, Quillo, que esto va así. Y le intento convencer, no tengo miedo. Y en organizaciones políticas eso se traduce en confluencia. Y creo que si tenemos confianza en que nosotros lo que estamos diciendo es la verdad, no hay miedo ninguno. Si otros tienen miedo, pues me parece que será un error. Así que espero que el coloquio yo haya provocado lo suficiente para que haya un coloquio interesante. Muchísimas gracias.